Muchas gracias, Javier, por tus siempre amables palabras. Para mí realmente es un privilegio el que el Museo del Prado haya contado con mi persona y mis escasos conocimientos sobre América para haber podido ser el comisario, el curador, que se diría en América, de esta exposición magnífica y que creo que es una oportunidad de carácter cultural para poder entender buena parte de nuestro pasado, buena parte de nuestra identidad y buena parte de esas relaciones tan intensas que tuvimos y que tenemos con América y que a veces algún elemento, alguna turbia tela delante de los ojos, pues no nos hace ver realmente la importancia de esta cultura y de nuestra parte o de lo que aportamos de alguna manera desde aquí y desde allí a la historia general, entre comillas, del mundo. He querido titular esta pequeña intervención como Geografía Cultural Iberoamericana, la exposición Tornaviaje, porque quisiera un poco hablar o matizar cuáles son las ideas que nos han llevado a realizar, a diseñar esta exposición. Y quiero empezar con dos obras que pueden ser un poco el resumen de todo lo que voy a contar a continuación. Una de ellas es Los tres mulatos de Esmeraldas, una obra muy conocida que además ha servido para bastante número de los diseños, está incluso en la puerta del Museo del Prado, de los diseños de marketing para que la exposición llegue al gran público. Lo importante de esta obra es que se trata de un cuadro quiteño, se hace en Quito, por un pintor, Andrés Sánchez Galque, que lo firma en el año 1599. Hay una cartela en latín que, traducida, dice: para Felipe III, rey católico de España y de las Indias, el doctor Juan del Barrio de Sepúlveda, oidor de la Real Audiencia de Quito, lo mandó hacer a sus expensas año de 1599. Es decir, el oidor de la Chancillería de la Audiencia de Quito, es decir, el juez más importante, es decir, el que tiene el nivel más alto en la Administración de Justicia y, por tanto, de esa Audiencia de Quito, es quien encarga esta obra para mandársela al monarca recién llegado Felipe III. ¿Y qué representa? Representa a Francisco de Arobe, que es un mulato que se ha conformado a partir de la unión entre un esclavo cimarrón, es decir, un negro que había escapado de un barco de esclavos, que se había unido a las hijas de los caciques de la zona de Esmeraldas y que había conformado una nueva etnia que se enfrenta con la monarquía española. Este oidor de la Audiencia de Quito consigue llegar a una paz con él, consigue que incluso acepte la religión católica e incluso va a construir una iglesia junto al lugar donde vivía este señor. En el año 1599 llega a Quito con sus dos hijos para rendir homenaje, para, firmar visualmente ese pacto que es el reconocimiento de ese grupo étnico y de ese grupo social que está en Esmeraldas por parte de la Audiencia de Quito. El propio Juan del Barrio le había regalado las telas, los trajes que van vistiendo, que, como pueden ver, une, por un lado, la tradición africana con ese collar de dientes de tiburón, las propias lanzas, con elementos propios del mundo prehispánico, como pueden ser los aretes, los adornos que llevan en la cara de oro, así como las vestimentas, como digo, de tradición española. Es decir, que tenemos un elemento claro de una complejidad, donde se une lo africano, lo propio del mundo prehispánico, lo propio del mundo español, y además es el primer cuadro firmado por un pintor indígena, Andrés Sánchez Galque, que se había formado en la Escuela de Artes y Oficios que los franciscanos habían montado en Quito. La segunda obra que quiero comentar es esta mitra procedente de la Catedral de Toledo, que está realizada en arte plumaria, está realizada con plumas de distintos pájaros de colores, que viene a ser una técnica también que viene del mundo prehispánico y de la que conocemos un número suficientemente significativo de tocados de plumas, por ejemplo, ese que se conserva en Viena y que tienen en pantalla, pero también escudos, telas, es decir, una
elemento propio de lo que eran los grandes dignatarios prehispánicos en una forma de entender un arte de protocolo que ahora va a transmutar cuando llegan los españoles en otras formas diferentes, como son las mitras que sirven, es lo mismo que un tocado de plumas, pero en este caso para los obispos y arzobispos, pero que, claro, cambia la iconografía al representar, por un lado, el árbol de Jesé y, por otro lado, el árbol de la vida. Estos dos cuadros me sirven un poco de ejemplo para que puedan ustedes entender perfectamente qué es lo que hemos querido conseguir con esta exposición. Y es valorar esa imbricación, esa hibridación, podemos decir, cultural, que se va a producir en América a lo largo del siglo XVI, donde todas las culturas allí existentes, más las que se aportan desde Europa, desde España, desde África incluso, y no menospreciar tampoco una pequeña emigración, pero que también es importante, que viene de Oriente a través del Galeón de Manila, van a conseguir una serie de propuestas culturales nuevas, y muchas de esas obras van a migrar o a ser recibidas en la península ibérica, conservándose muchas veces en lugares de difícil acceso, mal comprendidas, mal evaluadas, y que no tenemos a veces conciencia de la existencia y de sus valores culturales. El relato de esas obras, el por qué vienen, qué significan, dónde están, es un poco el objetivo de Tornaviaje, que nos llevaría a considerar la importancia cultural de América para nosotros. De hecho, por ejemplo, en estudios que se han hecho casi de carácter cuantitativo en Nueva España, lo que es fundamentalmente actualmente México, podemos señalar que entre el 25 y el 30% de las obras de arte que se producían durante el siglo XVII y XVIII en México se utilizaban para la exportación, es decir, llegaban al Virreinato del Perú, es decir, América del Sur, llegaban a Filipinas por otro lado, o llegaban a España, o llegaban también a Europa. Es decir, no estamos hablando de algo local, de algo que no tenga trascendencia, sino que estamos hablando de una cultura artística que es apreciada en su época, que es valorada y que, insisto, llega a España, aunque a veces no se ha valorado correctamente. Decía el director del Museo del Prado, con acierto y tino, que posiblemente en nuestro país actualmente todo ciudadano o ciudadana tenga a menos de 20 kilómetros una obra americana. En cualquier pueblo, en muchos pueblos, en muchos espacios, entre comillas, aparentemente secundarios de nuestra geografía, siempre va a haber una pequeña historia que nos viene de América. Y en ese sentido, y pongo también esta cartografía, este mapa, para que vean un poco de forma puntual de dónde vienen las piezas que están en Tornaviaje, las 107 piezas que se exponen, que como verán van a picotear un poco toda la geografía americana, porque también hemos querido ver o que se pueda apreciar en la exposición esa diversidad de objetos que provienen de América y que tienen cualidades absolutamente diferentes. No es lo mismo una obra que procede de la Ciudad de México que una obra que procede de Nueva Granada, de Santa Fe de Bogotá, o una obra que procede de Bolivia, de Potosí, o desde Lima, o desde cualquier otro lugar de ese gran espacio americano que, como saben todos ustedes, tuvo una historia compleja que vamos a analizar a continuación. La exposición, y me parece importante señalarlo, porque son dos ejes de comprensión de América importantes, la hemos estructurado en las dos salas bajas de exposiciones del Museo del Prado, atendiendo a dos conceptos fundamentales para comprender lo que va a ser el urbanismo y las relaciones sociales que se producen dentro de las ciudades americanas. Por un lado, la plaza mayor es el elemento donde confluye la sociedad, donde confluyen las distintas etnias, las distintas profesiones, las distintas funciones que se realizan en una ciudad, el comercio, el intercambio. Todo eso lo hemos planteado como eje central en la sala primera que se visita, centrada por el biombo de estrado que representa, por un lado, la Ciudad de México en torno a 1692 y, por otro, la conquista de Tenochtitlan. Y la segunda sala la hemos estructurado, además teníamos una cruz maravillosa que viene de La Habana, de 2,5 metros de alta, de plata, en torno a otro concepto básico en lo que significa la hibridación cultural de las distintas culturas que convergen en el territorio americano, que es el atrio conventual.
El atrio conventual, que no es un espacio exclusivamente religioso, es un espacio de carácter educativo, es un espacio donde conviven sobre todo los naturales, los indígenas, con los frailes, que tienen funciones que van mucho más allá, insisto, de la catequización o evangelización, que lógicamente es su función principal, pero también ahí se producen espacios médicos, espacios de atención médica, de intercambio de la medicina prehispánica con la medicina, digamos, llegada de Europa. Son los lugares, por ejemplo, en torno a las huertas de los conventos, donde se aclimatan las especies botánicas y también los animales que están llegando desde Europa hacia América, y también donde se aclimatan especies que van a emigrar posteriormente desde América hacia Europa. Es decir, no es un lugar solamente de carácter religioso, y por eso en ese lugar, las secciones 3 y 4, hablaremos cuáles son esas secciones, giran, entre comillas, en relación a ese concepto teórico del atrio como espacio de hibridación cultural, de intercambio también de carácter cultural. En ese sentido, y ahí tienen un plano de la exposición con los distintos colores que expresan las distintas salas. La primera, que llamamos Geografía, Conquista y Sociedad, donde queremos hablar de cómo se va a conocer América, cómo se conquista. La conquista es un hecho evidente y no podemos negarlo en absoluto, con las partes oscuras que tiene cualquier conquista y también con los resultados que no son siempre totalmente negros o blancos, sino que hay muchos matices de grises. La segunda parte dedicada a imágenes y cultos de ida y vuelta. Veremos a ver cómo funciona esto a nivel visual. La tercera sala dedicada a las travesías del arte, qué viene, cómo viene y cuáles son las razones, sobre todo de prestigio social, por las que vienen una serie de objetos hacia la península ibérica. Y por último, la impronta indiana en relación a esa hibridación, sobre todo artística, a través de lo que es los materiales y las técnicas prehispánicas que se adaptan a la situación novedosa que se crea tras la llegada de los españoles. Pero lo primero sería conocer América. La idea de América que hoy día tenemos, de ese magnífico continente, no se conoce de forma definitiva en un solo viaje, por decirlo de alguna manera. La idea de América se va conformando a lo largo de años, de siglos de conocimiento que van poco a poco perfilando la geografía de lo que es ese continente, que viene a aportar la tercera parte de las tierras emergidas de los océanos en el planeta Tierra. Es decir, aunque en 1492, cuando teóricamente Colón inicia ese viaje buscando Oriente, buscando Zipango, buscando Japón y China, realmente se tiene concepción teórica, se tiene la idea teórica de que el planeta Tierra es una esfera, pero no se sabe a gran cosa de cómo es definitivamente y cuáles son sus dimensiones exactas. De hecho, el tropiezo, porque se puede llamar así, con ese otro continente, supone, insisto, la aportación al concepto que tenemos en ese momento y que era el real, de una tercera parte más de las tierras emergidas, con todo lo que ello significa. Y ese conocimiento a nivel geográfico no se produce en un solo día, en una sola semana, sino que es un proceso muy lento. Y si ven ese plano, voy a utilizar lógicamente la mayor parte de las imágenes que están de obras que están en la exposición, ese plano de Pedro de Medina de 1550, pueden ver perfectamente cómo el mundo está dividido por una línea vertical, que es el Tratado de Tordesillas, que separa los territorios, digamos la mitad del mundo, que se dieron a Portugal por parte del papado y la otra mitad a España, en el sentido no de posesión de la tierra, esto hay que decirlo muy claro, sino con la obligación de evangelizar a los naturales, llevándoles la verdadera fe que se entendía que era evidentemente la católica. Pero también podemos ver otra serie de elementos importantes. Por ejemplo, América del Sur está relativamente bien definida, aunque excesivamente gruesa, pero América del Norte es una franja, como una península enorme, que no se sabe nada de esa parte del continente, del subcontinente norte. Y en la parte de la izquierda nos encontramos con una pequeña islita, no se ve muy bien en el plano, que son las Islas Molucas y que va a ser uno de los temas constantes de enfrentamiento entre España y Portugal en una época determinada. No olvidemos ese tratado, insisto, ese tratado de Tordesillas de 1494, en el que España y Portugal se dividen el mundo por designio papal.
por designio papal. Pero claro, si el meridiano que separaba en la parte del Océano Atlántico las tierras de Portugal y las tierras de España estaba bastante bien definido, que es lo que llevó a que Brasil entrara dentro de la corona de portuguesa, en cambio el contrameridiano no estaba tan claro, porque el contrameridiano estaba prácticamente encima de las Islas Molucas. La gran aventura de Magallanes Elcano no es dar la vuelta al mundo, que fue una casualidad. La gran aventura de Magallanes Elcano fue identificar que las Islas Molucas, las Islas de las Especies, pertenecían o estaba dentro del espacio de la corona española. Esto significó que en 1529 Carlos V va a vender, porque para España en ese momento no se conocía todavía el tornaviajes desde Filipinas hacia Acapulco, va a vender las Islas Molucas en una situación de política positiva, ya que, como saben, estaba casado con Isabel de Portugal, va a vender al rey de Portugal por 3.500.000 ducados de oro la isla de las Molucas a Portugal. No fue mal negocio, porque además tenía el derecho de retracto, es decir, que si en algún momento quería retraer, bastaba con devolver el dinero al rey de Portugal. Esa fue la gran importancia que tuvo el viaje de Magallanes Elcano, identificar dónde estaban las Islas Molucas en ese momento. Claro, estamos hablando de un espacio que no se entiende, que no se comprende y que hay que ir poco a poco identificando, por decirlo de alguna manera. Y claro está, por un lado los países del norte de Europa, los protestantes, que no reconocían la autoridad del Papa, así como los enfrentamientos coyunturales con la corona española, van a hacer que ni Inglaterra, ni Holanda, ni Dinamarca, ni Francia en muchos momentos van a reconocer ese tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Con lo cual, la idea de que América pertenecía a la corona española es absolutamente errónea. Y España jamás, por la demografía que tenía, es decir, por el número de personas que viajaron hacia América o que se establecieron en América, apenas consiguieron situarse sobre una cuarta parte, como mucho, del continente americano, que es la imagen que tienen en pantalla. Y sí, en cambio, hay que señalar cómo llegan, sobre todo por la parte de América del Norte, se van a establecer distintos espacios dominados por Francia, por Inglaterra, Dinamarca, Holanda, que van a ir ocupando lugares que luego darán como consecuencia, como todos saben, por ejemplo, a partir de las 13 colonias inglesas, lo que es actualmente Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que la intervención de Europa en América es mucho más extensa a nivel político de lo que parece que hacemos como elemento de reducción en muchas lecturas desde el siglo XXI. Es decir, ni España ocupó toda América, ni fue la única que intervino en los territorios americanos, con políticas además diferentes en cada lugar del territorio americano. Es más, hay que entender también que Brasil, que como saben perteneció a la corona de Portugal, en Brasil se habla portugués actualmente por esa razón, pero también hay que entender que durante 60 años, desde 1580 a 1640, Portugal perteneció a la corona española, es decir, Felipe II, Felipe III y Felipe IV fueron a la vez monarcas de Portugal, con lo cual esa línea de Tordesillas quedaba invalidada de alguna manera durante un periodo importante de conformación cultural del mundo americano. De hecho, tenemos un plano, este plano de Lucas de Quirós, que está en la exposición, es un pergamino que viene del Palacio Real, donde, como ven, es una lectura un poco extraña desde el punto de vista de cómo vemos la geografía actualmente, ya que, digamos, el norte está en la parte izquierda y el sur está en la parte derecha, y lo que separa la parte de arriba de la de abajo es precisamente la línea de Tordesillas, y llaman en ese plano a tal y como se conocían en ese momento los océanos. El mar del norte es el océano Atlántico, el mar del sur es el océano Pacífico. Entiendo esto porque el proceso, insisto, de conocimiento de América es más lento de lo que podemos imaginar. E incluso hoy, siglo XXI, como todos saben, hay algunas zonas de la Amazonía que no se conocen todavía de forma correcta, de forma total. Y en ese conocimiento, en ese intento de conocimiento de América y, lógicamente, también de poner en funcionamiento económico los recursos que había en el territorio americano,
pues los reyes católicos primero y después Carlos V y Felipe II organizaron un sistema de comunicación a base de flotas de galeones que tenían siempre como lugar de inicio y de término la ciudad de Sevilla. Por eso hemos abierto la exposición con este magnífico cuadro que viene de la Fundación Focus de Sevilla para ejemplificar cómo era ese puerto que era uno de los más importantes de Europa, donde había un mayor trasiego económico porque todos los barcos que salían hacia América partían de Sevilla. Claro está, cobraban por las mercancías, la aduana de las mercancías que iban hacia América, de las gentes que iban hacia América e igualmente de todo lo que regresaba de América. Pero también era un lugar importante de estudio de carácter, entre comillas, científico, puesto que los pilotos, es decir, los que llevaban los barcos hacia América y regresaban, eran prácticamente secuestrados por esa casa de la contratación, que era el gran motor económico, pero del que dependía lo que conocemos como la escuela de mareantes, que era, por decirlo de forma fácil, la escuela del mar, la gran escuela del mar, donde se formaban los técnicos que iban a hacer la carrera de Indias, que es como se conocía a este sistema de movimiento entre Europa y América. Pero es más, esos pilotos que se formaban ahí, en esa escuela de mareantes, van a traer noticias de América y van a crear el gran plano del mundo, con aditamentos, con correcciones que se van haciendo según los viajes, de tal manera que la mayor escuela de cartografía naval que existió durante la época moderna precisamente estaba en Sevilla y estaba dependiendo de la Casa de la Contratación. Ahora bien, el sistema de ocupación de América por parte de la corona española es un sistema que se va a hibridar con los sistemas de ocupación prehispánicos en relación a sobre todo a las grandes culturas que se encuentran, los aztecas en la zona mesoamericana, en la zona de México, y los incas en la zona de los Andes. El sistema para ocupar el territorio, pensemos que siempre estamos hablando de una minoría de población que va a conocer un territorio amplísimo. Hay diversidad de datos sobre cuántos habitantes había en América antes de la llegada de los españoles. Algunos de los más que se pueden acercar más a la realidad hablan de 4,5 millones en la zona mesoamericana y 1,5 millones en la zona de los Andes, pero son datos que no revelan realmente si era así, había más habitantes o no. Estamos hablando, insisto, de las grandes culturas prehispánicas, porque luego había otra serie de culturas menores, pero también importantes, que poco a poco van a entrar en contacto con los españoles, a veces en forma de guerra abierta, otras veces en forma de tratado político, van a ir poco a poco asimilándose en relación a las necesidades de expansión de carácter económico. Y la fórmula que va a optar la monarquía española para ir comprendiendo e ir controlando los territorios es mediante la fundación de ciudades. Ciudades que tienen como objetivo poner en policía, en lo que aparece en los documentos, es decir, controlar a las distintas sociedades, creándose dos modelos urbanos, el modelo de pueblos de indios, de pueblos de naturales, a través de reducciones y congregaciones, con lo cual a la gente de cada zona geográfica se le van a reunir en poblaciones realizadas ya o bien trazadas en novo para que esa población pueda ser de alguna manera controlada, se pueda hacer procesos de catequización y también procesos de control de carácter económico, y ciudades de carácter administrativo, donde van a vivir fundamentalmente los españoles, los criollos y lo que va a ser la organización completa del territorio. Esa red de ciudades es la que va a permitir controlar en relativamente poco tiempo esa parte, esa tercera parte o 25% que España consiguió controlar del mundo del territorio del continente americano. Y se van a utilizar un modelo urbanístico muy fácil que procede de Grecia, pero que tampoco entraba en contradicción con los esquemas urbanísticos de las culturas prehispánicas, que es el modelo endamero, el modelo de tabla de ajedrez, para entendernos, bien con manzanas cuadradas o manzanas rectangulares. No son muchas las ciudades de manzanas rectangulares. Por ejemplo, Puebla de Los Ángeles es un caso magnífico. Ahí pueden ver una imagen de Google que se ven perfectamente las manzanas rectangulares de 180 por 90 metros, es decir, perfectamente regularizado y que permite la expansión
son ciudades sin murallas, la expansión hacia el infinito, pero se van a utilizar básicamente y fundamentalmente, cuantitativamente hablando, los dameros, que hemos visto anteriormente, los dameros, que vamos a encontrar tanto en ciudades, en poblaciones indígenas, de naturales, como el caso de Teutenango, que tenemos en la exposición en un magnífico dibujo de un tlacuilo, que eran los pintores indígenas, el nombre que recibían los pintores indígenas, de esta ciudad de Teutenango, que responde a una petición del rey Felipe II a través de las Relaciones Geográficas, que es un documento de 1577, en que pide a cada población que le cuenten el nombre, de dónde viene, cuántos habitantes tiene, qué recursos naturales tiene, es decir, una especie de pequeña enciclopedia de la población, y le pide una pintura de cómo es esa población. Lo interesante es que el tlacuilo, y estamos hablando de 1582 concretamente, nos devuelve esta imagen de Teutenango, una ciudad pintada en retícula, la pueden ver perfectamente, con una serie de elementos en alzado, que es la plaza principal, la plaza mayor, con el convento, la capilla abierta, el atrio, lo que son las casas consistoriales, es decir, el ayuntamiento, la fuente, la horca, la casa de los caciques, es decir, los elementos fundamentales que conforman una ciudad a nivel también representativo. Y los pueblos dependientes, es decir, los anejos que tiene esta población, aparecen igualmente en pequeñito en la parte inferior izquierda, también con su retícula ortogonal, con su iglesia, un poco manifestando el centro funcional de la población, y otro elemento enormemente interesante y que tiene que ver con propuestas higienistas que van a llegar sobre todo a partir del virrey Antonio de Mendoza, y es que el edificio que aparece en la parte superior izquierda no es otra cosa que el matadero, que se sitúa fuera de la ciudad, al lado de una corriente de agua, para evitar los malos olores y para evitar, lógicamente, los problemas derivados, digamos, de un lugar, en principio, que tenía que tener higiene para poder repartir entre la población los elementos de carne. Es interesante la inscripción que coloca. Dice: este pueblo de Teutenango descendió del Peñol a este llano y está por sus calles derechas y traviesas como México. La parte de abajo, la parte más oscura, era la ciudad prehispánica. Actualmente existe, es así. Es decir, que hemos visitado esta ciudad en México y es exactamente así, con sus manzanas cuadradas, y en la parte hay una especie de colina donde actualmente hay un yacimiento arqueológico, puesto que estaba la ciudad antigua. Está perfectamente igual. Pero se equivoca en un detalle. Dice, tiene sus calles derechas y traviesas como México. México, la capital, no tenía una traza en cuadrícula. Pero lo interesante es que funciona como modelo teórico, es decir, la estructuración que se le había dado a partir de los cambios en el centro de Tenochtitlan, en el centro ceremonial, y la idea de regularizar la ciudad que se plantea por García Bravo, el primer tracista de la Ciudad de México, cuando la reforma, era crear una ciudad perfectamente ordenada, lo cual no consigue por una razón, y es que tiene una laguna, está en medio de una isla, en medio de una laguna, y no es fácil hacer una retícula como en campo, digamos, abierto. Pero el modelo funciona, el modelo urbanístico, y aquí lo toman como si fuera realmente una realidad, que México era una ciudad perfectamente trazada. Por ver como contraposición una ciudad administrativa, la historiografía la conoce como ciudades españoles, que yo no acepto esa nomenclatura, porque ahí vivían todos, ahí vivían todas las poblaciones y todas las sociedades que se mezclaban en América. Sí es cierto que era una ciudad administrativa, porque es donde estaban digamos, pues, las instituciones propias del Estado. Si era capital de virreinato, iba a estar el Palacio Virreinal, estaba la catedral, que organizaba los obispados, es decir, no solamente la catedral es el símbolo del obispado o del arzobispado, del que depende toda una región con todas sus iglesias, párrocos, etcétera, etcétera. Es decir, estaba la audiencia, estaba, digamos, los sistemas institucionales del propio Estado. Pero es interesante, es la ciudad de La Plata, actualmente se conoce como Sucre, es una ciudad muy importante de Bolivia, que fue capital de la audiencia de Charcas. También tiene una retícula en cuadrícula perfecta, y cuando uno lee todas esas inscripciones que aparecen en la parte superior e inferior de la imagen, que lo que hace es un diseño de cuáles son los barrios que conforman la ciudad de La Plata, de Sucre,
siempre señala lo mismo cuando lo lees con detenimiento. Dice, en el barrio de San Francisco viven criollos, es decir, los hijos de los españoles. Pero, siempre mete un pero también hay indígenas, también hay naturales, también hay mestizos, etcétera, etcétera. O el barrio de Santo Domingo, donde viven los naturales, pero también viven tal y tal. Es decir, que no había una rígida separación, es decir, dijéramos guetos entre los distintos grupos sociales, sino que dependía de un funcionamiento que se iba aquilatando, que posiblemente tenga más que ver con los recursos económicos de cada unidad familiar que no con una ubicación de carácter étnico dentro de la ciudad. Y toda esa ciudad funciona en torno a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es el lugar de confrontación social, de confrontación en sentido positivo, es decir, de interacción, podríamos decir mejor, de carácter social. Es el lugar donde llegan los elementos representativos del poder civil y del poder religioso. Es el lugar donde está la iglesia, es el lugar o la catedral, dependiendo del nivel de la ciudad, donde están las distintas órdenes religiosas, donde van a acudir la gente al mercado. Los mercados suelen estar o bien en la Plaza Mayor, con un carácter efímero, con un carácter semanal a lo mejor, o bien en plazas secundarias muy cerca de la Plaza Mayor. Es decir, es el lugar donde se interacciona toda la sociedad sin distingos de clases, puesto que es el lugar, el corazón que palpita, digamos, el lugar donde se vive la ciudad. Incluso la Plaza Mayor es tan importante como creación urbanística que hoy día sigue siendo el corazón que late de las ciudades americanas. La Ciudad de México no se entiende sin su zócalo, que es la Plaza Mayor, donde sigue estando la catedral, donde sigue estando el ayuntamiento, donde sigue estando el Palacio de Gobierno, que era el Palacio Virreinal en su momento. Santa Fe de Bogotá sucede igual, allí está el ayuntamiento, allí está la catedral, allí está ahora el Parlamento de Colombia, es decir, que siguen siendo, o bien, por ejemplo, Buenos Aires, en la plaza principal está la catedral, está lo que fue el ayuntamiento, que actualmente es un museo, y está la Casa Rosada, que era el Palacio Virreinal en época española. Hemos traído para un poco ubicar esa idea, para que podamos visualizar, puesto que además la Plaza Mayor va cambiando a lo largo de los siglos de los virreinatos y después, posteriormente, hemos traído dos obras magníficas, dos obras que encarga el virrey Bucareli en México a Juan Patricio Morlete, a uno de los pintores más importantes de México en ese momento, que representa la Plaza Mayor, incluso aparece el carruaje del virrey, que era muy identificable en los cuadros porque era el único que tenía el privilegio de tener un carruaje con 6 caballos, con lo cual siempre que tenemos 6 caballos sabemos que es el virrey. Pero también está el baratillo, es decir, una especie de alcaicería, de mercado de cosas excelentes, de perlas, de telas que venían de Asia, que aparece en la parte central, y al lado la Plaza del Volador, que estaba junto al Palacio del Virrey, que era el lugar de trasiego diario, el lugar donde llegaban las barcazas, como pueden ver ahí en el primer nivel, en la parte inferior del cuadro, donde llegan las barcazas con los productos de la tierra, donde están llegando todos esos objetos que alimentan a la sociedad de la Ciudad de México, en este caso, y que además está ahí, por ejemplo, el tema del control de las pesas, es decir, que hay el alamín de las pesas, el que está controlando que los intercambios comerciales son correctos y están de acuerdo a las normativas impuestas por el ayuntamiento. Esa es la Plaza Mayor y esa es la plaza comercial y ese es el lugar donde acuden los distintos grupos étnicos, los distintos elementos sociales, cada uno con sus aportaciones de cara a poner en funcionamiento la ciudad. Por eso hemos puesto estos dos cuadros donde aparecen indios mexicanos e indios otomíes, pero lo importante para nosotros es la forma en que se representan, con sus vestimentas, con su forma de estar, qué venden. Por un lado, el de la derecha lo encontramos que lleva como una pajarera, donde lleva gallina, donde lleva un elemento importantísimo, que es el pavo, el guajolote, que sería su nombre, puesto que el pavo es un animal autóctono de México, y el de la izquierda que lleva esos productos de la tierra, esos vegetales. Antes he dicho que una tercera parte de las tierras que flotan o que han salido de los océanos faltaba con lo que era el continente americano. Pero a nivel de vegetación, podemos señalar
que de las 250.000 especies aproximadamente que hay botánicas que hay en el planeta Tierra, que tienen posibilidades de, digamos, de alto nivel, que no son celulares, de esas 250.000 especies, más de la mitad se encuentran en el continente americano, con temas de diversidad tales como que en Colombia hay 100.000 especies botánicas diversas. En la Unión Europea estamos en torno a 7.000, para que se hagan una idea de la diferencia. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque precisamente ese conocimiento de América, ese conocimiento de las especies botánicas del mundo americano, suponen una transformación radical de los sistemas de gastronomía del mundo. En esos frutos de la tierra van elementos hoy día tan normales para nosotros como la patata, la papa, que es su nombre, el maíz, el tomate, el pimiento, que sabemos pimiento, que su nombre sería ají en América del Sur y chile en América del Norte, que van a transformar radicalmente los sistemas de gastronomía del mundo completo. Y en Europa, concretamente, la patata, el maíz, sobre todo, van a cambiar los ciclos alimenticios, van a acabar con las hambrunas medievales y van a permitir el aumento demográfico de Europa que llevará en el siglo XVIII y XIX a la revolución industrial. No estamos hablando de un tema menor. Y también llegan a esos mercados objetos de lujo como el chocolate o como la vainilla, por ejemplo, elementos que, insisto, están metidos de forma tan cotidiana en nuestra vida normal que hemos perdido la historia, el relato de su procedencia y de cómo van a situarse en nuestro entorno geográfico. Pero tenemos que entender por qué vienen, cómo vienen y qué aportan, digamos, a nuestros modelos culturales. Otros dos cuadros presentes en la exposición, un indio principal, la Yapanga, que viene de Quito, son obras de Vicente Albán, pero me interesa no tanto por las vestimentas, que también son importantes, lógicamente, las formas de vestir, los textiles y demás, donde se mezclan las influencias de los tejidos chinos que llegan a través del Gran de Manila, son impresionantes en todos los cambios, las modas que se van a implementar en casi todo el territorio americano. Pero me interesan sobre todo esos grandes bodegones que tenemos en la parte derecha de cada uno de los cuadros, que además tienen una enorme cartela para explicarnos, realmente son cuadros que tienen un valor didáctico, para explicarnos qué era cada una de esas frutas, incluso representan en los árboles, en el paisaje de fondo, cómo eran los árboles de los que procedían las frutas que nos exhiben en esos magníficos bodegones. Pero también en esa plaza mayor, en ese lugar de intercambio, aparecen los grandes dignatarios, es decir, los responsables, digamos, del mantenimiento del Estado, lo que puede significar prelados, es decir, arzobispos, como el arzobispo José Pérez de Lanciego, que curiosamente, y entramos también a hablar un poquito del tornaviaje, todos estos personajes van a enviar a sus lugares de nacimiento, a sus lugares donde se han formado de alguna manera, van a mandar retratos que hablan de su prestigio social, es decir, de lo que han adquirido, del nivel que han adquirido en América y que quieren de alguna manera compartir y también, entre comillas, alardear un poquito delante de su entorno próximo de donde surgió. De hecho, Juan Rodríguez Juárez, el pintor que hace este retrato del arzobispo, hace que sepamos 3 retratos prácticamente a la vez, no tienen apenas unas ligeras modificaciones, uno para, lógicamente, la Galería de Arzobispos de México, otro que manda a su pueblo natal y otro que lleva a una casa de campo que tenían los arzobispos en la Ciudad de México. O, por ejemplo, Pedro José Díaz, que era el pintor oficial de la corte virreinal de Lima, en Perú, hace este magnífico retrato del virrey Amat, que acabó regresando a España cuando dejó de ser virrey y va a ser el constructor de lo que se llama el Palacio de la Virreina en Barcelona, donde llegan todos los objetos que él ha traído de Lima, entre ellos este retrato, donde se le representa en el momento en que le otorgan la Orden de San Genaro, que aparece en el escudo de la izquierda, por sus habilidades, podemos decir, por su aportación a las guerras en Nápoles en ese momento, justo antes de ser nombrado primero capitán general de Chile y posteriormente virrey del Perú.
Es decir, que también encontramos ese modelo de gente de alto nivel que también están llegando hacia España, hacia la península ibérica, están llegando obras que nos están contando el relato de cómo le ha ido y cuál es el prestigio que tienen en esa nueva sociedad americana. En la Plaza Mayor también confluye la religión, confluyen las parroquias, las iglesias. Según el nivel de la ciudad, nos vamos a encontrar con la catedral, si es la cabeza de un obispado o de un arzobispado, o nos vamos a encontrar con la iglesia parroquial. Pero la Plaza Mayor aúna siempre lo que es el poder religioso y el poder político y el lugar, insisto, de mercado, de intercambio de la ciudad. Por tanto, eso nos da paso a la segunda sección de la exposición, que nos hablaría de los cultos de ida y vuelta, puesto que, lógicamente, esa evangelización que se va a producir de América no es trasvasar completamente lo que eran los modelos religiosos que había en España y en Europa hacia América, sino que están muy condicionados por quiénes van, quiénes se encuentran y cuáles van a ser, entre comillas, los santos de prestigio en esas órdenes religiosas o en esos cargos eclesiásticos que llegan a América. De hecho, por ejemplo, una de las aportaciones más interesantes por parte de los frailes mendicantes, dominicos, agustinos y franciscanos que llegan a América va a ser el conocimiento de las lenguas de los naturales. Incluso en algunos conventos de la península ibérica aprendían los frailes que iban a ser destinados a América el quechua, el náhuatl, el aymara, es decir, el tarasco, lenguas para el lugar donde iban a ser enviados. Porque el gran problema que tenían era un problema de intercambio, de poder hablar realmente con los naturales de estas regiones de América. Y claro está, si van franciscanos a la zona del lago Titicaca, nos vamos a encontrar mucho San Francisco, pero no nos vamos a encontrar mejor a Santo Domingo, que nos vamos a encontrar en la zona que va a ser ocupada o que va a ser catequizada por parte de los dominicos. Y esto es importante. Pero además las lecturas que se hacen de esa religiosidad que llega a América de una forma determinada nos la van a devolver con lecturas propias desde el mundo americano con una estética diferente. Tenemos, por ejemplo, ahí dos advocaciones, una muy madrileña, la Virgen de Atocha, que nos la devuelve un pintor mexicano, Manuel Arellano, y que, como ven, no tiene nada que ver con esa escultura hierática medieval que es la Virgen de Atocha si quitamos el color. Es una imagen, un cuadro donde hay comunicación entre el niño y la madre, es decir, en un diálogo más propio de la pintura barroca que no de lo que es la escultura en sí que representa a la Virgen de Atocha que tenemos muy cerca de aquí. O la Virgen de Valvanera que tenemos en la parte derecha, una vocación que viene de La Rioja y que no la devuelven precisamente con una técnica de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la técnica del enconchado, que tiene además raíces también asiáticas. Pero también ellos crean su propio panteón, su propia religiosidad, por dos razones. Una, por un lado, apariciones de carácter divino que se van a producir, y la primera y más importante es la Virgen de Guadalupe, y también por lo que significa los procesos de beatificación y santidad a la que son elevados algunas personas del mundo americano, entre ellos la primera de todas, Santa Rosa de Lima, que es la primera santa americana y que nos lo devuelven con su propia iconografía. De hecho, este cuadro que tenemos en la exposición y que abre la sección segunda representa las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero curiosamente tenemos 3 Vírgenes de Guadalupe en la exposición, aquí están las otras. Lo normal es que aparezca este modelo de representación. La Virgen de Guadalupe, como saben, es la impresión en la tilma del indio Juan Diego, en el algodón que tenía para vestir, y se representa generalmente con las 4 apariciones previas hasta que Zumárraga aceptó, que era el arzobispo de México en ese momento, aceptó que esa aparición de la señora era en realidad la Virgen María. Pero en el cuadro anterior, que se envía al convento de los franciscanos de Valladolid, fíjense que en el centro lo que aparece, la imagen central, es la Virgen de Guadalupe en el momento en que el indio Juan Diego abre la tilma porque le llevaba unas rosas a Zumárraga y está dibujada la imagen de la Virgen, y Zumárraga en la parte izquierda se arrodilla ante la imagen de la Virgen María. Y es Zumárraga quien comparte, digamos, el lugar prioritario del cuadro. ¿Por qué?
Porque el cuadro va al convento de San Francisco de Valladolid, que era el lugar donde había estado residiendo Zumárraga hasta que cumplió 60 años, que es el momento en que lo nombran obispo de México, segundo obispo de México y primer arzobispo de México. Es decir, que toda su vida, si pensemos en el horizonte vital de una persona del siglo XVI, con 60 años Zumárraga fue a América de obispo, pero el resto de su vida había vivido en Valladolid. Y además, no solamente eso, es el que va a protagonizar la aparición de la Virgen de Guadalupe, que es patrona de América, es la Virgen más importante a nivel de devoción de toda América. Y aquí, ese cuadro de Juan Correa, firmado por uno de los grandes pintores del barroco mexicano, centra la composición en torno a ese relato, puesto que va dirigido para ese convento de franciscanos de Valladolid. Las otras dos obras, una está en Granada, de la parte izquierda, que tiene también una historia muy particular, porque viene acompañada, la manda el hermano de la priora del convento, de chocolate, de plata, de vainilla, de telas, para que las venda su hermana y pueda construir el convento que estaba a medio hacer. Y la de la derecha, fíjense si es importante, que en un lugar de devoción tan relevante en España como es Santiago de Compostela, esa obra de Juan Patricio Morlete preside la sala capitular de la Catedral de Santiago de Compostela, nada más y nada menos que la sala capitular. Pero hay otras advocaciones que se van conformando a partir de imágenes que llegan. Por ejemplo, la Virgen de Copacabana, que tenemos en la parte izquierda, es realmente una Virgen de la Candelaria, pero se ubica en el convento, en el santuario de Copacabana, en el lago Titicaca, actualmente en Bolivia, y acaba convirtiéndose, al ser una Virgen con poder taumatúrgico, es decir, de realizar milagros, acaba convirtiéndose en Virgen de Copacabana y pierde los orígenes de su relato y nos lo devuelven ahora como imagen de Virgen de Copacabana. Se encuentra en un convento de Sevilla. O la Virgen de Chiquinquirá, que es una Virgen del Rosario que tiene a los lados a San Antonio y a San Andrés y que es una Virgen muy milagrosa en tanto en cuanto es un cuadro que se pintó por Alonso de Narváez, un pintor español, pero se deterioró muy rápidamente, se tiró prácticamente y un día alguien lo recuperó y se autorrestauró, convirtiéndose en la patrona de Colombia, que se conserva actualmente en la ciudad de Chiquinquirá, de ahí el nombre de Virgen de Chiquinquirá. Pero nadie dice que es una Virgen del Rosario con un niño, San Andrés y San Antonio, sino que es eso completo, la Virgen de Chiquinquirá, de los que hay cientos de copias a lo largo de todos los Andes, no solamente de Colombia. O la Virgen Peregrina de Quito, que no es más que una Virgen de la Merced, es del convento de los Mercedarios de Quito, que un terremoto lo tira y deciden sacarla en procesión y llevarla por todos los Andes, por México, incluso mandan una imagen de España para conseguir limosnas para reconstruir el convento y empieza a hacer milagros, lógicamente, y acaba convirtiéndose en la Virgen Peregrina de Quito. Hemos perdido, es decir, o han perdido la memoria de la historia de esta vocación y nos la devuelven con otra historia, con otro relato y nosotros la aceptamos. Tampoco nosotros aquí decimos que es la Virgen del Rosario con San Andrés y San Antonio, sino que es la Virgen de Chiquinquirá cuando la encontramos. Pero esas devociones, esos procesos de evangelización, no solamente es un juego de devociones, estas sí, estas no, estas vuelven, estas no vuelven, sino que tienen también unas connotaciones de carácter político muy importantes que tienen que ver con la ideología que funciona en ese momento. No olvidemos que la monarquía española se convierte casi en el brazo armado del Concilio de Trento contra la reforma protestante, fundamentalmente, y la imposición, digamos, del catolicismo al resto del mundo. En ese sentido, los monarcas españoles tuvieron una beligerancia muy fuerte a veces contra el propio papado en la aceptación de dogmas que eran sobre todo tradiciones de carácter popular, que la propia monarquía elevaba a dogmas y que querían imponérselo al papado, a Roma, que no siempre estaba de acuerdo y muchas veces costó bastante trabajo conseguirlo. Uno de estas apuestas por parte de la monarquía hispana fue el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma que empieza a barajarse en el Concilio de Trento, que incluso es defendida concretamente por don Pedro Guerrero, arzobispo de Granada en ese momento, y
comienzan a hacerse incluso grandes monumentos a la Inmaculada Concepción dentro de una concepción barroca en prácticamente todo el país, incluso en territorios pertenecientes a la corona española como Nápoles, donde hay un magnífico triunfo de la Inmaculada. Pero en realidad el dogma de la Inmaculada, con muchas presiones por parte de la monarquía española, no se consiguió que fuera aceptado como dogma por la Iglesia hasta el siglo XIX, hasta Pío IX. Es decir, no estamos hablando de un elemento, y todos hemos visto montones de cuadros del barroco, Inmaculada Concepción, bien, pero no era un dogma aceptado por la Iglesia. Pero la monarquía hispana lucha por ese tema, incluso lo impone. Igualmente, sus legítimos representantes en América, los virreyes. Y tenemos dos cuadros en la exposición muy interesantes. Uno, el de la derecha, que es la protección de la Inmaculada Concepción a los hijos del virrey conde de Lemos, donde aparece como si fuera una virgen protectora debajo los niños del virrey. Y el de la izquierda, que es el virrey duque de Alburquerque, que entrega una escultura de la Inmaculada Concepción a San Francisco, era Francisco de Alburquerque, es decir, su patrón, con la familia que está en la otra parte. Tenemos que señalar que, por ejemplo, porque los reyes pedían a sus representantes que apoyaran el dogma de la Inmaculada, que Francisco de Alburquerque consiguió que todos los gremios de México, es decir, todos los artesanos y artistas de México, reconocieran como patrona de sus distintas instituciones a la Inmaculada Concepción. E incluso Carlos III, el monarca, como saben, ilustrado, Carlos III instituyó la orden de Carlos III bajo la advocación, bajo la protección de la Inmaculada Concepción. Y en este cuadro se representa a la Inmaculada, que va a ser coronada y se le va a situar el collar de la orden de Carlos III con el vellocino en la parte inferior, justo dominando la Inmaculada sobre los alegorías de los 4 continentes que aparecen en la parte izquierda. Es decir, que no es la pintura religiosa, no es tampoco una pintura que no tenga connotaciones de carácter político, que van más allá de la representación, digamos, de santos o de devociones de carácter religioso. Incluso en ese tornaviaje, en ese viaje de retorno, no solamente van a venir obras que se han considerado hasta ahora menores, es decir, a veces siempre tenemos esa idea de que lo que se hace en América es como una pintura de menor calidad, de menor categoría que lo que se está haciendo aquí, es decir, como si fuera algo secundario que no merece la pena como los grandes artistas del barroco o del Renacimiento español. Y no es así. Llegan obras de América que son fundamentales para la historia de la cultura del barroco, por ejemplo, e incluso muchas de estas obras, antes decía que el 25 o 30% de lo que se hacía en México se exportaba, y un ejemplo significativo son estas obras que tenemos en exposición de Cristóbal de Villalpando, junto con Juan Correa, los dos pintores barrocos, desde mi punto de vista, más importantes de México a fines del siglo XVII, que llegan a la Catedral de Jaén, se conserva en la Catedral de Jaén, que por cierto ha hecho una magnífica restauración en el Museo del Prado, sobre todo del cuadro de Santa Leocadia, que estaba doblado y han aparecido como 30 centímetros, es decir, 3 personajes y medio que no se veían en la obra tal y como estaba en la Catedral de Jaén, que posiblemente están relacionados con este señor, Juan de Ortega Montañés, que era de un pueblecito de la provincia de Jaén, concretamente de Siles, que va a ser arzobispo de Michoacán, arzobispo de México y en 2 ocasiones virrey de la Nueva España. Y manda a su pueblo, manda a su diócesis, digamos, original, manda obras que hoy día son fundamentales para entender el catálogo y para entender la trayectoria de Cristóbal de Villalpando. O, por ejemplo, para la Hermandad de la Sagrada Mortaja en Sevilla se mandan 16 cuadros con la historia de la vida de la Virgen, José de Ibarra, parece ser que es el pintor que lo hace, y que es el pintor que tiene una mayor influencia de Murillo en México y que nos lega a la península ibérica, a Sevilla concretamente, la serie posiblemente de más calidad, de mayor cualidad artística de todo lo que realiza. Es interesante cómo los modelos de Murillo llegan, se devuelven de alguna manera e incluso
pero cómo los pintores también van reflexionando y modificando estructuras de carácter compositivo. Fíjense en ese cuadro de la derecha, que son los desposorios de la Virgen, con un formato de comunicación entre las personas muy diferente a este anterior que hemos visto de Cristóbal de Villalpando, con esa simetría procedente de grabados europeos y que lo vamos a encontrar incluso en muchísimas obras americanas, pero no con la creatividad que tiene Ibarra en el cuadro de la derecha. La tercera sección, porque hemos hablado de sociedad, hemos hablado de religión, pero ¿cómo viene todo eso? Esas travesías del arte que le llamamos, es decir, ¿cómo retornan a la península ibérica? Y para eso hace falta meternos en el mundo, en ese mundo vivido de los objetos, de cómo vienen, de cómo van los galeones, cómo se transportan en baúles, en cajas, en arcas. Hemos traído una serie de arcas que sabemos incluso la historia de cada una de esas arcas. La de la izquierda perteneció a un piloto de la carrera de Indias, que está pintada, que aparece en los escudos de España, un poco con esa dignificación de la procedencia del personaje, y la de la derecha, que es de una madera de taracea, realizada en la zona de Oaxaca, en México actualmente, y que podemos identificar por la heráldica que está decorando los laterales, que pertenece al virrey Mancera, a uno de los virreyes de México del siglo XVIII. Pero también vienen objetos de pequeño formato, arquitas, baúles, que son, digamos, como el pequeño tesoro personal, es decir, como el equipaje de mano que llevamos ahora en los aviones en maletas pequeñitas, ¿no? Nos llevamos lo más íntimo, lo más valioso de nuestro equipaje, ¿no? Esas cajas que hemos querido representar en la exposición con esta de la parte superior derecha, que está hecha con una técnica que llamamos de mopa mopa. Se hace en Colombia, la zona de Pasto, y es una resina del árbol de mopa mopa, que se llama, que era una técnica prehispánica que se adapta ahora a formulaciones de carácter iconográfico, tanto asiáticas como europeas, como también de la mitología prehispánica. O la alcancía, que está en la parte inferior, que es una calabaza, que era un formato de recipiente muy usado en el mundo prehispánico y que se sigue utilizando actualmente con una serie de herrajes de plata para convertirla en un objeto cerrado. O bien la imagen de la izquierda, que es la arca personal de Pero de Barroeta, que era un obispo de Ezcaray concretamente, y que la dona a la iglesia de su pueblo en su legado testamentario, hecha en plata y que también es un objeto de carácter civil. También vienen ajuares de carácter religioso. Si antes hemos hablado del cuadro de Pérez Lanciego, que lo manda a la iglesia de su pueblo, digamos, de donde él surge un poco para mostrar el prestigio social que había conseguido, son numerosísimas las obras de plata que se mandan a esas ubicaciones relacionadas con el origen de los indianos, de aquellos que han hecho fortuna en América. Y sirva como ejemplo, sencillamente, este copón que viene del Araal, de un pueblo de la provincia de Sevilla, que en la parte de abajo, en la parte que no se ve, dice: se hizo en Guatemala, año de 1775, lo trajo don José Fernández Baena, natural de esta villa, y lo regaló al convento de San Roque. Su artífice, es decir, el platero que lo hace, era Pedro Valenzuela. Estos relatos, estas historias de cada uno de los objetos, es lo que tenemos que ir poco a poco descubriendo, poco a poco señalando, porque es lo que le da vida a todos estos objetos culturales que vienen de América y que se van a integrar en nuestra sociedad sin que a veces, insisto, tengamos referencias de qué son, cómo vienen y qué significado tienen. Y estas obras, que significan hibridación cultural, ya lo hemos comentado en muchas de ellas, no es una cosa nueva en cuanto a valoración. Tenemos bastantes documentos de viajeros que las conocen, de escritores que hablan de ellas, pero quizá uno de los ejemplos más significativos por la persona que lo firma es el texto sacado de los diarios de Alberto Durero, que visita en 1520-21 una exposición que ha montado Carlos V con los envíos de objetos valiosos que ha hecho Hernán Cortés. El emperador iba como montando exposiciones temporales en los lugares donde iba recorriendo por Europa. Y Alberto Durero ve esta exposición y comenta, he subrayado en rojo alguna frase: también observé los objetos que han traído el rey del nuevo país del oro. Dice más abajo, dice: estas cosas son más bellas que las 1000 maravillas. O dice a continuación: en mi vida he visto nada que me haya alegrado tanto el corazón como estos objetos.
porque he descubierto en ellos aspectos extraordinarios y me he quedado admirado ante el sutil ingenio de los hombres de países remotos. Esto lo dice Alberto Durero en 1521, es decir, estamos hablando de contemporáneos que ven estas obras. Creo que si ya Alberto Durero reconoció los valores estéticos y los valores de estos objetos que estaban llegando desde América, creo que es lícito que nosotros sigamos valorándolos y reconociéndolos. Y en esa hibridación cultural se producen transformaciones de técnicas prehispánicas que se adaptan a nuestras necesidades, a las necesidades, digamos, de los que están llegando a América, en los procesos de catequización. Por ejemplo, las esculturas, tenemos dos en la exposición, una de pasta de maguey, que viene de la zona de Bolivia, que es esta Virgen de Copacabana, y la de la izquierda, que está hecha en pasta de caña de maíz y que viene de la zona norte, se conoce como el Cristo de Zacatecas, de la zona norte de México, y que actualmente está en Montilla, está en la cofradía de la Veracruz de Montilla, y que la procesionan en Semana Santa. Las medidas del Cristo aproximadamente mide 2,10, es decir, es mayor que el tamaño humano y pesa en torno a 7,5 kilos, no llega a 8 kilos. Es decir, estos sistemas, estas técnicas de modelaje propias del mundo prehispánico se adaptan perfectamente a las necesidades de movimiento que tenían los frailes, de ir de un lugar a otro para poder solucionar los problemas de evangelización y catequización, ya que no tenían no gozaban de posibilidades de llevar muchas mercancías de un lugar a otro. Y entre esas técnicas, los enconchados, que provienen posiblemente o tienen influencia de Oriente, que llega a través del galeón de Manila, pero se aclimatan perfectamente en lo que es la zona mexicana, sobre todo la zona de Michoacán. También había talleres en la propia Ciudad de México y hemos puesto en la exposición estos 5 enconchados de una serie de la vida de la Virgen, magnífica, porque además no solamente están las figuras que representan temas de la vida de la Virgen, como digo, sino también los marcos que forman parte del mismo objeto, que con elementos vegetales a nivel iconográfico nos sirven para completar el discurso de la obra. Lo interesante es que con pequeños trocitos de nácar de distintos colores se conforman, digamos, la arquitectura y los textiles de estos cuadros, que se entienden como pinturas cuando aparecen en los inventarios post-mortem. Y las manos y las partes de carne, las manos y las caras, se resuelven con pinceles al óleo, con óleo. Es decir, que tenemos un sistema mixto donde se ve perfectamente esa imbricación de técnicas locales, influencia asiática por un lado también, y lo que pueden ser técnicas que llevan los españoles. Fíjese de nuevo en esa desposorio de la Virgen central, que vuelve a repetir el modelo que hemos visto en Villalpando y que, como dije, procede de grabados europeos. Y por último, la mitra. Empecé con la mitra y cierro casi con la mitra. La mitra, que es plumaria. La plumaria, ya conté que era una técnica prehispánica que se realiza por parte de un grupo de técnicos que se llaman amantecas, porque radicaban sus talleres en el barrio de Amantla, en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, antes de la llegada de los españoles, y siguen trabajando. Incluso en el Códice Florentino, que aparece ahí una de las páginas, aparecen dibujados lo que era el trabajo de esos amantecas, que tenían como pequeños cajones llenos de plumas de colores, se habla del colibrí, del quesal, pero están identificadas unas 50 especies de pájaros que aportaban plumas para el trabajo de los plumarios y, como digo, se entendía como un arte de alto nivel para realizar objetos de lujo para las élites sociales, en este caso para los arzobispos. En la exposición tenemos esa magnífica mitra, es una de las 7 que se conservan en el mundo de esta tipología, y también tenemos un cuadro muy bonito que representa a San Jerónimo en su estudio con una biblioteca realizada, como digo, a base de pluma. Es decir, creemos que es una exposición que permite acercarse a ese gran patrimonio cultural que ha llegado de América, lo reconocemos, unos más, otros menos, es importante y ha tenido importancia en la historia cultural de cada lugar donde se ubican estas piezas y que ahora de forma conjunta debemos de reconocer y sobre todo reconocer el legado cultural que nos llegó de América, que forma parte de nuestra identidad y que de alguna manera está intrincado o hibridado con nuestra propia cultura.
No olvidemos que nuestra cultura de la península ibérica es una cultura híbrida desde los tiempos inmemoriales, desde la antigüedad, desde fenicio, griego, romano, etcétera, etcétera. Es un lugar de intercambio cultural que hemos reconocido siempre como positivo. La hibridación cultural es un valor siempre añadido a cualquier sociedad donde se presta. Es más, y termino, lo he dicho ya varias veces, pero creo que es tan bonito que me gusta contarlo siempre. Decía Carlos Fuentes que él, cuando visitaba el Museo del Prado, pensaba que Velázquez y las Meninas no estaban mirando a los reyes, sino que estaban mirando a América, que a Velázquez le hubiera encantado conocer América. Bien, pues con esta exposición el Museo del Prado ha traído a la casa de Velázquez, a su museo, ha traído a América para que pueda contemplarlo de forma directa. Muchísimas gracias. Thank you.